Tienes mute, José Luis, no te escuchamos. Perdón. Listo. Mi nombre es José Luis Bailón y el día de hoy les voy a presentar el webinar Herramientas para personalizar tu base de datos SAP Business One. Como objetivo tenemos esta sesión está enfocada para los administradores de sistemas que desean incrementar sus conocimientos en la personalización de base de datos con el objetivo de mejorar la operatividad de SAP Business One. Como agenda vamos a tener una pequeña introducción. Sobre la introducción se va a hablar de los prerequisitos que se tienen que tener antes de realizar estas actividades, lo que son la parte de la creación de campos de usuario, las parametrizaciones de los campos, creación de tablas definidas por el usuario, creación de campos dentro de las tablas, configuración de dentro de los campos de usuario. También vamos a tener ejemplos de cómo se crean tablas y campos. También vamos a abarcar la parte de la generación de las consultas personalizadas, tanto las búsquedas formateadas, así como la generación de consultas de usuario. Vamos a hablar un poco de las restricciones que nos indica que tiene dentro SAP y un ejemplo. Y también vamos a abarcar el tema de creación de Transaction Notification y de igual manera vamos a explicar las restricciones que tenemos sobre esta herramienta. Y al finalizar la presentación también se va a hacer un pequeño escenario de ejemplo para que se pueda integrar todo lo que se observó durante la sesión. Como introducción tenemos de que SAP cuenta con herramientas con las cuales se permiten personalizar las bases de datos, es decir, con las cuales tú puedes crear campos adicionales a los que vienen por defecto dentro de SAP. Igualmente se pueden crear tablas que vienen por defecto dentro de SAP. Estas tablas y estos campos te permiten almacenar una mayor cantidad de información para llevar un mejor control de la información que ustedes están manejando y puedan visualizarla dentro del mismo aplicativo. Como restricciones, como prerequisitos que necesitamos tener antes de realizar este tipo de actividades de creación de tablas, consultas, transaction y tablas, la principal sería de que se tiene que realizar primero en una base test, ya que todas estas actividades generan un impacto sobre la base de datos y obviamente si tienen usuarios conectados en ese momento puede generar problemas de que no se almacene correctamente la información que se está realizando. Entonces, como primer prerequisito que se tiene que hacer es generarlo dentro de una base test para validar de que la creación de las tablas, de los campos, de las consultas, todo esté correcto y que no genere un impacto negativo sobre su operación. Ya una vez de que se valida este punto, de que ya las consultas están correctas, el segundo paso sería ya aplicarlo sobre la base productiva y obviamente se tiene que hacer en una ventana de mantenimiento, es decir, no tiene que ver ningún usuario conectado para evitar ¿cómo se llama? Corrupción de la información que se está cargando en ese momento, ya que se está modificando a nivel base de datos, se están creando tablas, campos, etcétera, ¿no? De igual manera, se recomienda de que antes de crear lo, estas actividades dentro de SAP, se recomienda generar un backup de la base de datos en caso de que el proceso se llegue a realizar mal, se tenga un punto de retorno y se pueda recuperar la operatividad del sistema. Como primer tema vamos a hacer lo que son las creaciones de campos de usuarios. Como saben, SAP tiene una herramienta especializada para la parte de las creaciones, que en este caso se encuentra dentro de la opción de herramientas, herramientas personalización y es el que indica que se llama campos definidos por el usuario gestión. En esta herramienta nosotros podemos crear los campos de usuario sin necesidad de entrar a SQL y empezar a generar comandos para hacer esta actividad. Esto nos da una interfaz un poco más amigable con el usuario para poder generar estos campos. Dentro de la ventana de los campos definidos por el usuario de gestión, nos muestran todas las opciones que tenemos para poder crear campos definidos por el usuario. En este caso,
en categorías tenemos, por ejemplo, datos maestros, es decir, donde ustedes almacenan, por ejemplo, sus socios de negocio, sus artículos, sus empleados, por ejemplo, toda esta parte de que se refiere a datos maestros está contenida en esta categoría. Entonces, ustedes al momento de desplegarla pueden ver todas las opciones donde pueden generar un campo de usuario. De hecho, esto lo vamos a ver un poco más adelante en un ejemplo. Igual manera, por ejemplo, tenemos los documentos de marketing, donde van a estar enlistados todos los documentos de marketing. Por ejemplo, si ustedes generan en la parte de facturas, le va a impactar en todo en general, ¿no? Entonces, estas son como las subcategorías y obviamente si ustedes despliegan cada una de las opciones, podrán validar qué tipo de documentos son los que se van a ver afectados por la creación del campo de usuario y lo van a poder visualizar dentro de SAP. Dentro de las parametrizaciones que tenemos de la creación del campo de usuario, pues tenemos ciertas opciones que se tienen que llenar para poder generar como tal el campo. El primero sería el título, que es donde ustedes van a colocar el nombre con el cual se va a identificar a nivel base de datos, tanto en SQL como HANA. En este caso, por ejemplo, si ustedes necesitan un campo para guardar el método de pago, en este caso el título sería mPago, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel base de datos, ustedes lo van a encontrar como U-, que ese es el identificador que ocupa SAP para saber que es un campo generado a partir de SAP, bueno, a partir de la herramienta de SAP de generación de campos y obviamente el nombre que se coloque en título. En este caso tiene que ser sin espacios, o sea, tiene que ser el nombre de preferencia todo corrido para evitar problemas al momento de generar consultas. Y en la descripción es como ustedes lo podrán localizar dentro de los documentos o de los datos maestros de SAP. En este caso, por ejemplo, le pueden meter método de pago, descripción larga. Eso ya es como ustedes quieran identificar su campo. Después tenemos lo que es el tipo, que es donde vamos a indicar qué tipo de información va a recibir dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del campo. Es decir, si ponemos alfanumérico, el campo va a poder registrar tanto números como caracteres, puede ser numérico, puede ser de fecha, etcétera, ¿no? Igualmente se puede establecer el largo del campo, es decir, hasta qué cantidad de caracteres ustedes están indicando que puede soportar este campo para que se registre. También tenemos la parte de estructura, que es donde vamos a indicar si dentro de este campo, por ejemplo, va a aceptar decimales, si va a aceptar solamente texto, por ejemplo, si va a aceptar por tipo de fechas, etcétera, ¿no? Y la parte de validación, es decir, aquí es donde ustedes se pueden indicar si quieren que saquen la información de algún otro lugar, por ejemplo, de una tabla definida por el usuario o de una tabla nativa de SAP. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos procesos de la creación de campos de usuario son exactamente iguales tanto para HANA como para SQL. Tienen que entrar exactamente a la misma ruta, les va a mostrar las mismas opciones, incluso hasta la misma información que visualiza en la parte de los datos de campo, se va a ver exactamente igual tanto para HANA como para SQL. Entonces la información maneja el mismo tipo de información, igualmente en ambos motores de base de datos. El, el campo definido por el usuario se identifica como U-bajo y después el nombre que ustedes le están indicando en la parte de título. Ahora vamos a checar la parte de la creación de tablas definidas por el usuario. Igualmente tenemos dentro de las herramientas, tenemos igual la misma ruta sería herramientas de personalización y ahora tendríamos que visualizar la parte de tablas definidas por el usuario, instalación. En esta parte nos va a abrir una nueva ventanita donde podemos meter la información. Y en esta ventanita, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, ahí ustedes pueden colocar el nombre de la tabla que ustedes van a crear. Es decir, esta tabla va a ser una tabla genérica.
Esta solamente te la va a crear con dos únicos identificadores, que es el codec y el name. En este caso, pues el codec es con el que él va a identificarse la tabla a nivel SQL, es como su primary key, y el name, pues es un identificador. Ustedes, ya una vez que se crea una tabla, ustedes se pueden, crear, más, campos de usuario dentro de la misma tabla. Esta tabla, pues obviamente la van a tener que configurar los campos, igualmente en la misma herramienta que vimos en las láminas anteriores, que es en herramientas de personalización y en campos definidos por el usuario gestión. En esta parte van a encontrar sus tablas definidas por el usuario en la parte de tablas de usuario. Van a poder visualizar ahí todas las tablas que ustedes están creando de manera como usuario a través de la herramienta. Y el proceso pues es exactamente igual como se mostró. Entonces ahí seleccionan para crear crear el campo, le llenan con la información del título, se le llena la descripción que va a tener a nivel cabecera, etcétera, ¿no? Después tenemos lo que es configurar tablas dentro del campo de usuario. Como les comenté, ustedes cuando generan un campo de usuarios pueden vincularla a una entidad, hacer la validación en este caso. Tenemos dos opciones principales que se pueden ocupar. Vínculo a un objeto de sistema, es decir, te lo va a vincular con con una tabla que ya sea por defecto de esa, por ejemplo, la OINB que es de facturas o la OSRD, que es la tabla de los datos maestros de los clientes. Sobre esta puedes vincularlo para que te traiga el resultado directamente en la tabla. En este caso también se puede fijar a partir de tablas vinculadas, es decir, aquí te van a aparecer todas tus tablas que hayas creado de manera con la herramienta de personalización de las tablas definidas por el usuario y aquí puedes seleccionarla para que la información que aparezca dentro del campo se pueda visualizar con lo que trae la tabla. Y de igual manera, pues, se da a crear y ya te genera ese campo, ¿no? En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo en vivo de cómo sería el proceso. En este caso, por ejemplo, yo ya tengo aquí mi SAP. En este caso tenemos aquí mi SAP. Esta es una base test que tenemos. En este caso, cuando nosotros necesitamos crear alguna tabla, tendríamos que ir aquí en la parte de herramientas y nos vamos a ir a la parte de campos definidos por el usuario, ¿sí? Una vez hecho esto, tenemos todas esas opciones. Como les comenté, por ejemplo, si yo quiero crear mi tabla, ¿cómo se llama? Perdón, mi campo de usuario dentro de acuerdos globales, por ejemplo, pues selecciono acuerdos globales, ¿no? Y ya le indico si lo quiero que esté en la cabecera, si quiero que esté en los detalles, si quiero que esté en las filas, etcétera, ¿no? Si lo quiero en los artículos, pues voy a indicar si lo quiero en la parte principal de los artículos, si lo quiero en la parte donde se muestran los almacenes, etcétera, ¿no? Igualmente, por ejemplo, si lo necesito en documentos de marketing, estos comprenden todos los documentos que pertenecen a documentos de marketing, es decir, tanto compras como venta, todos los documentos que se crean dentro de esos dos módulos se van a ver afectados por esta creación, es decir, si tú creas una tabla aquí, en la parte de título, tanto en facturas como en anticipos, como facturas de reserva, como pedidos, todos esos documentos de marketing van a tener creada esta tabla, este campo definido por el usuario de manera automática, todo lo van a visualizar. Igualmente puedes indicar lo que te lo crea a nivel de línea, es decir, en el cuadrito donde tú metes tus artículos o tus servicios, ahí puedes agregar también líneas donde se va a agregar esa información. En este caso, para este ejemplo, vamos a crear uno en los datos maestros de los socios de negocios. En este caso, le voy a indicar que voy a hacerlo sobre los socios de negocios. Como bien comentaba aquí, este socio de negocio ahorita, por ejemplo, por default siempre tiene uno
creado. En este caso yo voy a crear un segundo. Para crearlo, pues tenemos que irnos al botón crear, después de seleccionar la línea que necesitamos crearlo. Vamos a dar crear. En este caso voy a generar un pequeño campo. Vamos a ponerle este método de pago. Me pago para que esté en mayúscula. Y aquí en la descripción le voy a poner como método de pago. Ok, aquí en los tipos, como les comentaba, pueden meterlo de distintos tipos, tanto alfanumérico, que es que acepta caracteres, como numérico, fechas, unidades, general, ¿no? Aquí van a meter lo que es el largo del campo, es decir, hasta qué cantidad de información puede registrarse dentro de este mismo. Después tenemos la parte de la estructura que sería regular, si es base por si base para direcciones, si base para número telefónico o si es de texto. Cuando es de texto, significa que es un campo que va a tener una capacidad grande de almacenar información. Entonces, cuando ustedes necesitan meter datos muy largos, pero no tienen un campo especial para que almacene tanta información, lo ideal sería que lo generen, no sé, desde campos definidos por el usuario, el campo especial, y que lo tengan de forma de tipo texto para que tengan una capacidad grande de almacenar. Este campo tiene como un límite de almacenamiento de 256,000 caracteres. Es la cantidad que soporta el formato, bueno, la estructura de tipo texto. Entonces, si ustedes necesitan meter muchísima información, este sería el campo que les solucionaría esta parte, ¿no? En este caso, como vamos a meter métodos de pago, pues sabemos de que esta parte pues ya viene definida, ¿no? Por así decirlo, por el SAT, por así decirlo. En este caso, pues vamos a generarlo con la validación. Como les comenté, por default tiene ninguno. Vinculado de entidades cuando tú lo quieres vincular a alguna tabla. Y el que también se suele recorrer mucho es a valores válidos. Esto que nos indica de que ustedes pueden generar una pequeña lista donde le indica cuáles son los valores que se van a almacenar dentro de este campo, ¿no? En este caso, pues vamos a hacerlo con los métodos de pago. En este caso, antes para poder crear el registro, tendremos que darle nuevo. En este caso, por ejemplo, tenemos la PUE. Y en descripción sería mm, pago en una exhibición, ¿no? Si necesitan crear un segundo, después de haber creado uno, tienen que darle otra vez nuevo para que se genere un segundo renglón. En este caso sería PPD, que sea pago a parcialidades, ¿no? En este caso sería pago a parcialidades y pago en una exhibición, ¿no? En este caso ya, por ejemplo, para método de pago, pues nada más tenemos esos dos, ¿no? Después tenemos un campo que se llama fijar valores estándar para campo. Este campo se ocupa para que ustedes puedan indicarle de que este campo nunca esté solito, es decir, que siempre tenga información llena. Esto se ocupa, por ejemplo, si generan una factura y ustedes necesitan de que por default si todas sus facturas se generen por PUE, entonces pueden asignárselo directamente aquí para que siempre esté lleno ese campo, ¿no? O dejarlo así, entonces si lo dejan así como ahorita está, entonces por default tienes que meter la información, no te la va a autoasignar. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo que esté como PUE, ¿no? Y el último campo es que sea un campo obligatorio, es decir, obliga al sistema de que este campo tiene que estar siempre lleno. Estos dos campos tienen que trabajar en conjunto. No puedes asignar el campo obligatorio, pero no asignarle esto, porque el sistema, para evitar y prevenir el error, entonces prefiere hacer prefiere indicarte que tú le pongas un valor predeterminado para que no exista ninguna inconsistencia en la generación de la tabla ni tampoco en los registros dentro de SAP. En este caso lo voy a dejar que no sea obligatorio y voy a ponerle crear.
Aquí nos va a salir la advertencia de que va a crear el campo definido por el usuario, ¿no? Y que va a cerrar todas las ventanas. Por eso les comentaba de que este proceso te tiene que hacer cuando no hay usuarios conectados, porque imaginemos de que estás creando una tabla definida por el usuario dentro de los documentos de marketing. Entonces, todas las personas que estén generando facturas, pedidos, todo eso en ese momento, el sistema en automático los va a obligar a salirse para generar el nuevo campo. Y esto pues va a acarrear problemas, obviamente, porque van a perder los registros que estuvieron haciendo durante ese momento, ¿no? Si no es que los guardaron. Una vez de que se crea el campo, podemos entrar a la parte de socios negocios y vamos a checar la parte de aquí para poder visualizar sus campos definidos por el usuario que van estado creando. Tienen que activar el check de campos definidos por el usuario. Con esto, el sistema en automático te va a mostrar todo lo que tú hayas creado para, obviamente, las tablas, ¿no? En este caso, pues yo ahorita lo creé para mi socio de negocios y aquí ya lo tengo por default. Hay que recordar de que si ustedes ya tenían registros anteriores, obviamente, pues va a crear la tabla, pero no va a traer información. Esta nueva información que ahorita, por ejemplo, pusimos para fijar como estándar PUE, se va a ver reflejado a partir de la creación del siguiente documento. Al momento que tú le das nuevo, en automático te va a rellenar el campito, ¿no? En este caso, para crear el nuevo, pero si ya existían, pues esos tienen que considerar que se tienen que llenar manualmente, ¿no? Posteriormente a la creación. En este caso voy a actualizar nada más para los siguientes ejemplos. Vamos a actualizar perfecto. Ok, entonces, como pueden ver, ahorita ya creamos nuestro campo definido por el usuario y ya lo podemos visualizar sin ningún problema, ¿no? En este caso vamos a hacer otra pruebita rápida, pero ahora vamos a crearla no sobre datos nuestros, sino, por ejemplo, documentos de marketing. En este caso vamos a cerrar documentos de marketing, vamos a hacerlo a nivel título. En este caso, como pueden ver, pues ya hay unos creados por defecto y algunas pruebas, ¿no? En este caso vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, vamos a crear el campo, pues vamos a crear el mismo, pago, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a identificar? Método de pago. En este caso, el campo yo lo voy a dejar numérico para que lo podamos ocupar para los ejemplos de búsqueda formateada. Entonces no le voy a poner lo voy a dejar como una estructura regular, o sea, un campo normal que nada más soporta 3 caracteres. En este caso lo vamos a crear. Vamos a ver que sí. Y ya una vez de que se finaliza el proceso, podemos entrar, por ejemplo, a ventas. Vamos a checar las facturas, ¿no? Como pueden ver en la parte inferior ya está el campo de método de pago. Por ejemplo, si nos vamos a entregas, igualmente podemos visualizar en campos definidos por usuario. Y si se dan cuenta, también aquí ya existe dentro de las entregas. Si nos vamos a las órdenes, igualmente podemos visualizar que el campo ya está, ¿cómo se llama? Ya está visible para todos estos documentos. Obviamente no se limita a los documentos de ventas, sino también a los documentos de compra. Por ejemplo, vamos a revisar la factura de proveedor y vamos a revisar lo que son campos definidos por el usuario. Y aquí está nuestro campo que acabamos de crear. Entonces, como les comentaba, cuando ustedes generan un documento de marketing, se va a ver reflejado tanto en todos los documentos que estén dentro del módulo de marketing, bueno, del módulo de compras o de ventas. Ahí es donde van a aplicarse esos cambios y se va a generar, bueno, van a poder ver visiblemente, la parte de los campos definidos que están creando, ¿no? Ahora bien, para el siguiente ejemplo, pues vamos a checar la parte de la creación de tablas definidas por el usuario. En este caso, tendríamos que ir igualmente a la parte de tablas ahora. En este caso, como les comentaba, tenemos la opción de indicar el nombre de nuestra tabla. Este es el nombre con el cual aparecerá a nivel base de datos. Se van a identificar como un arroba y después el nombre del nombre que se coloca aquí. Así es como se identifica a nivel tanto HANA como SQL. Podrían encontrar esas tablas definidas por usuario con esa característica, ¿no?
En este caso vamos a ponerle test, ¿no? Aquí la descripción es cómo ustedes van a poder visualizar esa tabla, con qué nombre la pueden encontrar. Vamos a ver otra vez test. Después el tipo de objeto, hay que colocar ninguno para que sea un objeto, una tabla genérica. Y podemos darle a actualizar. Una vez de que actualiza, ya se está creado la tabla. ¿Cómo podemos observar nuestras tablas definidas por el usuario? Pues hay que irnos a herramientas. Y en herramientas donde dice ventanas definidas por el usuario, aquí es donde pueden visualizar. Esta que es la de UID-com, es la que por default fabricante nos genera. Entonces la que nosotros hemos creado es esta de acá arriba. Y como les comentaba, aquí tenemos la tabla y solamente almacena, te la genera con dos campos, ¿no? Que es el codec y el name, nada más. Entonces aquí es donde tú puedes registrar cualquier otra información. Si necesitas más campos, como se hizo en el proceso para las ventanas, digo, para los campos definidos por el usuario, ahora debemos visualizarlo aquí. Bueno, déjame, voy a salir un momento para que se refresque la información. Y aquí en herramientas igual, y vamos a entrar a campos definidos por el usuario. Aquí en la parte de tabla ya la podemos visualizar. Y el proceso es exactamente igual. Vamos a crear nuestra tabla, vamos a indicarle cuál va a ser el nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle descripción. Este va a ser ¿cómo se llama? El nombre con el cual se va a identificar a nivel base de datos. Y aquí podemos ponerle, así es como se va a llamar la columna, ¿no? Descripción. Vamos a indicarle de qué va a ser el tipo texto. Va a ser alfanumérico. Y le damos crear, ¿no? Nos va a salir la advertencia de siempre que va a crear que va a cerrar las ventanas que estén abiertas relacionadas a esto. Y nosotros podemos ver otra vez dentro de las ventanas definidas por el usuario. Podemos revisar la de test y si se dan cuenta ya generó una nueva línea donde tú vas a poder almacenar más información y poder seguir trabajando de esa manera. En este caso, eso sería como el proceso a nivel general para generar tanto campos definidos por usuario como ventanas. El último paso que se quería mostrar en esta parte de las ventanas es cómo se puede asignar esta información, bueno, esta tabla, cómo la podemos asignar dentro de una tabla. En estos casos tenemos que irnos, por ejemplo, vámonos a crearlo aquí en igual, ¿no? En esta parte de socios de negocios. Y aquí vamos a indicarle crear, ¿no? Esto ahorita no lo vamos a crear porque la tabla no tiene información. En este caso, pues el título sería tabla, ¿no? Y como es, tabla. En este caso, lo que hay que indicar es el tipo de vinculación. Hay que vincularlo a una entidad. Como les comentaba, cuando lo vinculan a un objeto de sistema, lo que hace es de que les muestra todas las tablas que están en SAP que pueden vincular y ahí es donde les va a traer la información. Entonces, en este caso lo pueden vincular con todas esas tablas para que en ese campo traiga la información, bueno, más que nada el identificador de la tabla, por ejemplo, para la de cuentas, pues estamos hablando que su identificador son el número de cuenta, ¿no? Para la de ítems es ¿cómo se llama? El código del artículo, etcétera. Después tenemos la opción que es la que vamos a ocupar, que sería fijar tabla vinculada. Aquí es donde tú vas a indicar la tabla que necesitas vincular. Por ejemplo, puedes vincular la nativa o si tienen varias tablas, ustedes la van a poder visualizar aquí y las va a vincular y pueden traer la información que está almacenada dentro de esa tabla como un desplegable. Es más o menos el mismo proceso como si ustedes estarían creando esta parte. Por ejemplo, si usted lo vinculan a una tabla definida por el usuario, prácticamente el proceso es como si estuvieran creando esta
tablita directamente dentro del campo de los valores válidos, nada más que en lugar de almacenarlo directamente dentro de la variable, bueno, del campo, lo que es la tabla que se creó. Esto por lo general se ocupa cuando ustedes, por ejemplo, hay algunos sistemas donde se vincula la tabla para poner la lista, por ejemplo, de las formas de pago, ¿no? Entonces, en la forma de pago lo guardamos dentro de una tabla, todas las formas de pago, y dentro de SAP se vincula a la tabla. Y ya con eso, cada vez que ustedes desplieguen la forma de pago, por ejemplo, que está dentro de las tablas, les va a salir todas las opciones que están dentro de esa tabla para que ustedes lo puedan ocupar, ¿no? Para llenar la información. Es importante recalcar que tanto fijar tablas vinculadas como valores válidos, el limitante que tienes de que solamente vas a poder ocupar la información que está dentro de la tabla o dentro de esta configuración. Si ustedes posteriormente, vamos a hacer el ejemplo, posteriormente ustedes necesitan de que se introduce un nuevo método de pago, ¿no? Entonces necesitan meterlo nuevo. En este caso, para poder actualizar esta información, pues se tiene que ir a actualizar. Y aquí en la parte de abajo, pues le pueden dar nuevo y crear la nueva forma, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, y ya lo registran y va a seguir funcionando. Hay que recordar de que una vez de que se crea la tabla definida por el campo definido por el usuario, el título, el tipo y la estructura en automático se bloquean, ya no es modificable. Lo que sí es modificable es tanto el largo del campo como la descripción con la cual ustedes lo van a ver. Igual manera, también es modificable si quieren ya vincularlo con algún otro proceso, pero hay que recordar de que, por ejemplo, si esto ya está predeterminado, si ustedes lo cambian a ninguno, por ejemplo, va a borrar el contenido de todos los documentos que ya estén asignados porque ya no van a tener de dónde sacaron esa información. Entonces, sí se puede modificar esta parte, sí pueden modificar el nombre, el largo, por ejemplo, que usted lo configuraron para el UID, ¿no? Que lo tienen por defecto en 38 y digan, no, ¿sabes qué? Es que ya me están regresando UIDs de 50, entonces entran donde ustedes guardan el UID y en el largo lo aumentan lo que ustedes requieran para poder seguir trabajando sin ningún problema. Caso vamos a dar cancelar y con eso podrían actualizar y poder seguir metiendo información. En el caso de que esté vinculado a una tabla, pues realmente lo único que tienen que hacer es seguir registrando información dentro de la tabla para poder aumentar la cantidad, ¿no? Ok, vamos a regresar ahora sí. Eso es como tal el ejemplo para la creación de las tablas y los campos definidos por el usuario, ¿no? En este caso, pues ya vamos a pasar al siguiente punto, que sería la generación de consultas personalizadas. Como saben, SAP tiene dos herramientas principales para que ustedes puedan trabajar con consultas dentro del mismo sistema sin necesidad de irse a su motor de SQL o al motor de HANA, que es el Query Manager, que es donde ustedes almacenan todos los queries que han estado generados dentro del mismo sistema, y el generador de consultas, que es donde ustedes pueden generar dichas consultas y poderlas guardar para poder ocuparlas posteriormente como si fueran una búsqueda formateada o para algunos reportes sencillos que se pueden realizar dentro del sistema a partir de los queries aplicados, ¿no? En este caso, vamos a empezar por lo que es la parte de la generación de las consultas. Para generar consultas tenemos una pequeña ventana que es el generador de consultas. Dentro de este generador vamos a poder invocar las tablas que necesitamos para que nos regresen la información. En este caso, por ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es que en el cuadro superior, en este cuadro, tienen que colocar el nombre de la tabla y darle tabulador o darle en el botón que tiene los dos, con las dos flechitas. O si quieren quitarla de la consulta, pues tienen que darle en la X y obviamente seleccionarla. Esta herramienta facilita el manejo de creación de queries porque solamente hay que invocar las tablas. Y obviamente ahorita les voy a mostrar cómo saber
qué tablas se ocupan dependiendo de la consulta que requieran y poder traer información específica. En este caso, por ejemplo, en este pequeño ejemplo que hice, y pedí que me regresara todo lo que esté almacenado dentro del correo para cuando esté registrada dentro de las tablas OINB, ¿no? Entonces va a buscar todos los registros y va a buscar cada socio de negocio y va a sacar su correo electrónico, ¿no? Una vez de que se crea, podemos tener la opción de, bueno, después de ejecutar la consulta, tenemos la opción para guardar los datos, copiar datos, o sea, copiar lo que está saliendo o guardar como. En este caso, pues al momento de guardarlo, lo vamos a poder guardar para que esté dentro de nuestro Query Manager. En este caso, los datos principales que nos piden sería el nombre de la consulta, es decir, cómo tú la vas a identificar y la parte de la categoría de la consulta, es decir, en qué segmento quieres que se guarde. En este caso, ustedes pueden generar, por ejemplo, yo generé el de test, o ustedes pueden poner una categoría que diga búsquedas formateadas y ahí almacenar todas sus búsquedas, o generar una categoría que diga búsquedas para facturas, búsquedas para notas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, aquí es donde ustedes pueden asignar esa información hacia dónde la van a guardar. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Y con eso, pueden tener las consultas ya guardadas para poderlas ocupar posteriormente. Bueno, ya una vez de que ustedes guardan la consulta, que eso es lo más importante, necesita que ya esté guardada, podemos hacer el proceso de asignar la consulta a un campo definido por el usuario o un campo nativo, es indistinto, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, si lo quieres guardar en un campo definido por el usuario, pues hay que seleccionar el campo y tenemos dos opciones. Si el campo todavía no se le ha asignado nada, puedes entrar a herramienta, obviamente el campo tiene que estar seleccionado, entras a herramientas y te vas donde dice valores definidos por el usuario. Ahí adentro, pues ya al momento que lo ejecutas, pues ya te abre las ventanas para poder asignarle las consultas. Esto es en caso de que lo quieras hacer de la manera larga. En caso de que lo quieras hacer de manera corta, tienes que seleccionar el campo y darle Shift F2, que esa sería la ruta de comandos para activar la vista, ¿no? En este caso, cuando hagan esta parte de o irse a herramientas o activar Shift F2, les va a abrir la ventana para definir pues, los campos, bueno, definir los valores del campo, ¿no? En este caso, pues van a estar por default como sin buscar en valores definidos por el usuario, es decir, que no va a hacer nada. Después tenemos la parte de buscar en valores definidos por el usuario. En esta parte les va a abrir una pequeña tablita donde ustedes pueden meter la información. En este caso, pues no es recomendable porque esto también lo pueden hacer directamente con una tabla definida por el usuario o pueden hacerlo directamente en el campo como se le mostró en el ejemplo anterior. En este caso vamos a irnos a lo que es la parte de buscar valores definidos según consultas grabadas y aquí nos va a dar la opción para abrir las consultas grabadas, donde ustedes van a buscar su búsqueda formateada que generaron y después tenemos una opción muy interesante que es la parte de actualización automática si se produce una modificación. En estos casos, si ustedes activan ese check en automático cuando ustedes, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Necesito que me traiga el correo cada vez de que yo meto un socio de negocio que me traiga su correo, ¿no? Entonces la búsqueda va a estar configurada para que detecte qué socio de negocio se está colocando dentro del documento de facturas, por ejemplo, y en automático va a regresar la información que está en el campo donde meten los correos, ¿no? ¿Cómo le hace el sistema para que tú no tengas que darle un clic adicional? Te dice, ¿sabes qué? Entonces, en cuanto actualices la información dentro de este campo, por ejemplo, yo le puse el campo del código de cliente y proveedor, entonces en automático va a ejecutar la consulta y va a cargar la información que regrese esa consulta dentro del campo que estamos configurando. Y con esto, en automático tú puedes estar, cambiando su negocio, pero al mismo tiempo va a estar, regresándote la información sin ningún tipo de
problema. Igualmente se pueden meter más valores o más campos que sean los detonantes para poder realizar esta actividad. Por ejemplo, puede ser el campo de comentarios, el de las fechas, etcétera. Cualquier campo que modifiques que esté en este listado va a generar que se ejecute la consulta. Por lo general se recomienda que se haga sobre un solo campo para evitar problemas un poco de lentitud, porque si lo actualizas en varios campos y estás haciendo constantes movimientos, pues la consulta se está ejecutando todas esas veces y puede generar un poco de lentitud. Ya una vez de que ya está configurada la parte de si se va a actualizar automáticamente, la consulta se le da a actualizar y con eso ¿cómo se llama? El campo ya está asignado para esperar respuesta de la consulta que se tiene guardada aquí. Así es como funciona la parte de las búsquedas formateadas. Ahorita en un ejemplo más adelante vamos a ver cómo se hace este tipo de consultas para que ustedes puedan practicar posteriormente o tengan un concepto más o menos de cómo se tiene que realizar este proceso. Después tenemos la parte de generación, ahora sí, de consultas dentro de SAP. Estas consultas son diferentes a las búsquedas formateadas. Las búsquedas formateadas están dedicadas a buscar objetos dentro de las tablas para que se ejecuten bajo ciertas condiciones. Es decir, por ejemplo, si lleno el campo de factura, si lleno el campo del código del cliente dentro de mi factura, vas a regresarme un resultado, ¿no? En este caso, para las consultas de usuario, nosotros podemos predeterminar que podamos meter la información desde la ejecución del query para que haga nuestra búsqueda y nos regrese nuestros resultados. Es decir, tú, por ejemplo, puedes poner un rango, ¿no? Indicar de que necesito que me traigas los documentos que están dentro de la numeración entre el 100 y el 200, ¿no? Entonces, con estas variables, tú le dices al sistema, ¿sabes qué? Yo lo que voy a esperar es que el usuario me meta un número o varios números para que yo te pueda regresar resultados de la consulta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si le damos con la variable entre corchetes, signo de porcentaje, 0, le estamos indicando de que va a ser la primer variable. Entonces, al ejecutar la consulta, lo primero que nos va a solicitar es que ingresemos una variable. Esta variable, es con la que va a realizar la ejecución del query y pues obviamente pues va a generar el regreso de resultados. Por ejemplo, si tú necesitas indicar, ¿sabes qué? Necesito que me traigas todas las facturas del mes de marzo, entonces se puede configurar esta consulta, por ejemplo, para que te busque entre las fechas de contabilización del 1 de mayo al 31 de mayo, ¿no? Por ejemplo. Y te va a traer en una consulta, te va a traer toda esa información. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo para que ustedes lo puedan apreciar, ¿no? En este caso vamos a pasar a ya las restricciones. Como saben, SAP para mantener controlada su estructura y que no haya ninguna inconsistencia, nos indica de que no se pueden hacer ciertas consultas, bueno, cierta ejecución de consultas dentro de SAP que puedan alterar la estructura de la base de datos. Es decir, nosotros no podemos aplicar updates sobre sobre las tablas estándar de SAP porque podemos alterar la continuidad de la base. Tampoco podemos aplicar deletes, ni tampoco podemos aplicar drops dentro de la generación de nuestras consultas de usuario. El mismo sistema te lo impide. Las consultas solamente es como su nombre lo indica, solamente nos va a regresar información que le estemos solicitando. En estos casos, el sistema es muy claro, donde no podemos realizar ese tipo de actividades porque si llegamos a aplicarlas y generan algún problema a nivel estructura y SAP lo detecta, pueden perder la garantía por parte de SAP para resolver problemas a nivel base de datos porque ustedes mismos pudieron haberlo dañado con la aplicación de alguno de estos comandos. Entonces, sí es muy importante entender que para la parte de la generación de consultas, tanto búsquedas formateadas
como consultas de usuario, se tienen que hacer forzosamente con el comando select, ¿no? Ese sería como el comando principal que está permitido dentro de SAP. Entonces, principalmente solamente hay que aplicar búsquedas, como bien dice su nombre, para evitar cualquier problema dentro de SAP. Esta parte también es igual para tanto SQL como para HANA, se tienen los mismos campos, se puede asignar los mismos, pero sí hay un cambio principal en la parte de la generación de lo que son búsquedas formateadas. De hecho, ahorita se los voy a mostrar. Primero vamos a pasar al primer ejemplo. Primero se los voy a mostrar en SQL para que vean el contexto y después les voy a presentar un pequeño video donde se muestra un ejemplo de la diferencia principal que se tiene cuando se generan búsquedas formateadas dentro de HANA, que es principalmente es la mayor diferencia. De ahí en fuera los procesos son exactamente iguales. Entonces vamos a irnos nuevamente a nuestra base de SAP y en este caso voy a generar con la consulta. Como les comenté, tenemos dos herramientas principales que vamos a ocupar, ¿no? Que es el generador de consultas y el Query Manager. En este caso voy a ocupar el Query Manager. Ustedes, por ejemplo, si necesitan generar una búsqueda formateada para facturas, por ejemplo, ustedes necesitan saber de dónde van a sacar la información y cómo van a obtener la información. En este caso, por ejemplo, vamos a indicar que voy a sacar la información desde el socio de negocios, ¿no? Entonces, principalmente, esta es como la primera ventana que vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior podemos ver una pequeña descripción del campo. Por ejemplo, este se llama nombre extranjero y soporta hasta 100 caracteres, ¿no? O nombre del socio de negocios y soporta igual 100 caracteres. Código del socio de negocios, 15 caracteres, ese es su límite, ¿no? En este caso hay que entrar en la parte de visualizar y hay que indicar la opción de información de sistema. Dentro de la información de sistema nos va a traer información importante y relevante que nosotros necesitamos saber. En este caso nos está indicando primero cuál es la tabla, que en este caso nos indica que es la OCRD. Y el segundo dato importante es cómo se llama el campo. En este caso, el campo se llama CarCodec. Sí, por ejemplo, si vamos a revisar nuestro campo que acabamos de crear, en el ejercicio pasado podemos ver que se llama OSRD, igualmente es la tabla donde está creado el campo. Y el campo, como les comenté, su identificador, que es un campo definido por el usuario, es que tiene U-bajo y el nombre que le pusieron en el título. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a esta parte, vamos a ampliarlo un poquito. Si nos vamos a esta parte y le ponemos OCRD, tenemos dos opciones. Podemos darle tabulador y nos trae la información. Vamos a eliminarlo con X. Y la otra OCRD. Y la otra es con estos puntitos para generarlo, ¿no? También sirve para ese puntito ya una vez que está generada la tabla para traerte toda la información. En este caso, es cuando está este campo vacío, es como en SQL en HANA que ustedes ponen un asterisco. Si este campo lo dejan vacío, es como si fuera un asterisco, se genera el código. O sea, te va a traer toda la información. Si ustedes necesitan información específica, entonces pueden darle doble clic sobre el campo que necesitan traer, por ejemplo, FATS. Y si necesitan traer más información, pues le van dando este clic sobre los campos y te los va asignando directamente para que al momento que se genere el select, te los traiga de manera automática, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros campos definidos por usuario, están hasta el final de la lista. En este caso, por ejemplo, quiero que traiga la información que está dentro de este campo, ¿no? Que es mi campo definido por el usuario. Después, tenemos la opción, viene lo que son las tablas. Si nosotros necesitamos agregar una segunda tabla, por ejemplo, hay que agregar la OINB, ¿no? Le damos tabulador. Y con eso el sistema en automático nos va a asignar una intercepción y va a buscar los identificadores. Con esto, está esperando, por ejemplo, podemos combinar ahora
que trae información tanto de la tabla OCRD como de la tabla OINB. Entonces, así es como ustedes pueden combinar que si necesitan traer información de varias tablas, con esto pueden tener ese tipo de información. Obviamente, en automático ya te hacen el enlace, no es como en SQL o en HANA donde tú tienes que crear tu código. La ventaja que se tiene aquí es de que este asistente, por así decirlo, nos facilita porque nada más necesitamos conocer los nombres de las tablas y obviamente el nombre de nuestro campo que vamos a obtener. Y en la última parte, que sería de lo más importante para la parte de los búsquedas formateadas, tenemos la parte del dónde, que es en lenguaje de programación sería el where. El where. Entonces aquí es donde vamos a poner nuestras condicionantes, es decir, qué factor va a hacer que se detone para poder regresar la información que nosotros requerimos. En este caso, nosotros tenemos que indicar de que cuando se cumpla la condición de que el card codec, que es nuestro identificador de la tabla de OCRD, sea igual, y aquí es donde viene lo interesante. Para una búsqueda formateada dentro de SQL, nosotros nos tenemos que basar en la localización del campo. Es decir, por ejemplo, nosotros lo vamos a traer para que lo cargue dentro de la tabla que acabamos de crear, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos vamos a ir a ventas, vámonos a factura de deudores. Aquí está nuestro campo, nos dice que es la U-M pagos, pero esta es de la UNB, ¿no? Pero nosotros necesitamos de que cuando la consulta se ejecute, busque lo que se meta dentro de este campito. Entonces, en este caso hay que posicionarlos dentro del campo, el puntero, y si se dan cuenta, en la parte de abajo, hasta abajo donde viene lo que es la tabla y el campo definido por el usuario, digo, perdón, el campo de SAP, podemos ver de que se llenó también otra información adicional, que es la forma, que nos dice que es el 133, el ítem, que nos indica que es el 4, el panel 0 y la variable 1, ¿no? En este caso, estos dos valores que se encuentran, tanto el ítem como la variable, es lo que nosotros requerimos para generar nuestra consulta. Es decir, nosotros tenemos que entrar aquí a generador y este sí lo tenemos que escribir manualmente. En este caso tenemos que poner signo de pesos, que es el que le estamos indicando que va a entrar una variable externa, o sea que no vamos a colocar nosotros. Después entre corchetes, vamos a poner el siguiente valor, que sería otro signo de pesos para indicarle al sistema de que esta variable pertenece a una forma, ¿sí? O sea, bueno, pertenece a un documento o a un segmento de algo, que es lo que estamos buscando. Y aquí lo que vamos a hacer es poner las coordenadas, podría decirse así que serían, que están dentro de este campo. En este caso, estamos hablando de que este campo está en la coordenada 4, el panel es 0 y la variable 1. Entonces necesitamos primero el ítem, que es el 4. Perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Sería el 4. Después un punto. Después tenemos que poner la variable que en este caso nos indicaba que era 1. Y al finalizar le vamos a indicar la variable 0, que es el indicarle de dónde está saliendo esa información. En este caso le estamos diciendo que en el panel, o sea, sería el principal, ¿no? Este sería el 0. Y una vez hecho esto, el sistema en automático, cuando lo ejecutemos, nos va a salir un error porque realmente este valor a nivel SQL no lo va a reconocer, pero al momento de generar una búsqueda formateada, sí lo va a tomar porque lo que estamos indicando aquí es de que va a tomar lo que esté dentro de este campo. O sea, lo que se introduzca aquí es lo que va a buscar, dentro de la consulta y nos va a traer esta información, ¿no? Entonces, en este caso,
Vamos a darle a ejecutar. Como les comenté, les va a salir un error de sintaxis porque realmente esta no es una sintaxis nativa de SAP. Esta es una sintaxis propia de Business One para las búsquedas formateadas. Entonces, en este caso, como no lo deja ejecutar, lo tenemos que guardar. En este caso vamos a darle guardar como, o podemos darle guardar normalito porque ahorita no tenemos ninguno. Y como les comentaba, aquí para guardar las consultas, tanto búsquedas formateadas como consultas generales, tenemos que primero asignar un nombre y después asignar una categoría. Si queremos que esté en una de las que ya tenemos creadas, pues nada más la seleccionamos y ya le damos el nombre, le damos guardar y listo. En caso de que ustedes requieran una nueva categoría, tienen que entrar aquí en la opción de gestionar categorías. Aquí en la parte del nombre de categoría sería darle el nuevo nombre. En este caso vamos a ponerle como búsqueda formateada, ¿no? Y vamos a darle crear. En automático ya la vamos a poder visualizar aquí, ¿no? Aquí está. Aquí está mi nuevo categoría que acabo de crear, ¿no? Y después tenemos que asignarla a un grupo. Esos son los grupos de usuarios. Por defecto nos maneja 15, ¿no? En este caso, pues vamos a seleccionar para todos y le vamos a dar a actualizar. Le vamos a indicar que sí. Y con esto nosotros ya le podemos dar OK y ya en automático podemos visualizar nuestro nuevo grupo. En este caso sería buscar formateadas. Si la desplegamos, pues aquí no va a existir absolutamente nada, ¿no? Entonces ahorita vamos a asignársela para que ya exista. En este vamos a ponerle búsqueda formateada, ¿no? Y le vamos a dar guardar. Ya una vez guardado, pues ya podemos cerrar esto, pues ya podemos incluso cerrar esto. Y nosotros ya la vamos a poder visualizar dentro de las consultas, el Query Manager. Vamos a ver que aquí están nuestras categorías y aquí podemos ver nuestra búsqueda formateada. De hecho, hasta la podemos abrir si le damos doble clic. Podemos visualizar la consulta. Si esta consulta es para ejecución, pues obviamente te va a salir las opciones para que le metas la información o te va a regresar los resultados de la consulta, etcétera, automáticamente. Aquí también tenemos una ventaja con eso porque también tenemos la flexibilidad de alterar el código. Es decir, podemos entrar aquí en la parte de activar modo de edición y ustedes pueden aquí agregar más condiciones si quieren, ¿no? Pero ya sería programarlo directamente, ya no ocupando el asistente porque ya está creado, ya no se haría con el asistente, sino se tendría que hacer manualmente las modificaciones, ¿no? De igual manera, pues se puede otra vez guardar como por en caso de que hicieron algunas modificaciones o guardarlo como algo nuevo, etcétera, ¿no? Vamos a dar cancelar. Estas búsquedas vienen por defecto en el sistema. Estas son búsquedas predefinidas por SAP. Entonces también pueden hacer uso de ellas. Algunas son para buscar información específica. Podrían checarlas para ver qué hacen cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta busca por porcentaje de descuento para documentos, etcétera, ¿no? Y pues tenemos la general, pues es como una pequeña categoría que te precrea SAP para que tú puedas ocuparla en caso de que no quieras gestionar nuevas, ¿no? ¿Cómo borramos consultas? Es igualmente sencillo, se tiene que seleccionar la consulta y se le puede dar en el botón de eliminar para que sea borrada del sistema y puedan generarlo una nueva. Por ejemplo, aquí tengo otra consulta que es más o menos parecida, pero esta es con el tema de, ¿cómo se llama? Para el tema del correo, ¿no? Por ejemplo. Y esta es para el tema que ahorita acabamos de hacer, para este ejemplo, para la método de pago, para que ustedes lo puedan predefinir directamente. Entonces, en este caso, ya una vez de que ya están creadas nuestras consultas y ya está guardada dentro del sistema, ya la tenemos aquí en búsqueda formateada, ya está creado y ya está guardado en el Query Manager. Ahora sí podemos proceder a asignárselo a un campo. En este caso vamos a ocupar mi campo, que es el de métodos de pago, vamos a asignarlo con la nueva consulta que acabo de crear. En este caso vamos a darle, vamos a seleccionarla
Y como les comentaba, aquí tenemos la opción de darle Shift F2 y en automático nos va a salir que ahorita no tiene ninguna asignada. Entonces vamos a decirle que sí. Y en automático vamos a ver las opciones para asignar. También, como les comenté, también es válido entrar a esta ruta e ir aquí a valores definidos por el usuario y va a ser exactamente lo mismo como si fuera el atajo, ¿no? En este caso, como les comenté, tenemos la opción para valores definidos por el usuario. Básicamente nos genera una pequeña tablita donde tú puedes meter los valores para que aparezcan como en lista. En este caso, pues no se le ve mucha practicidad debido a de que ya nosotros podemos asignarle ese tipo de información a partir de una tabla o a partir de ¿cómo se llama? Directamente de la creación del campo definido por el usuario en la parte de la valores válidos. Y la última, que es la que nos interesa, es la parte para según consulta grabada. Como les comentaba, aquí tenemos la primera opción, es abrir la consulta. Necesitamos asignar una. En este caso, para asignarla, pues tenemos que buscarla, la seleccionamos y le vamos a dar OK. Con esto ya ahorita ya tenemos el primer paso que ya está asignada a este campo. Ahora el paso que les comento que es interesante es indicarle de que se actualice en función a algún otro campo. Por ejemplo, como sé que yo lo voy a traer de la información que esté dentro del código de cliente, entonces para no estar buscando qué campo vamos a cambiar cada ratito. Entonces lo que podemos hacer es asignarlo cuando el código de cliente se actualice. Es decir, si por ejemplo pongo el cliente 1, digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, cliente 2, entonces lo cambio y en automático se va a actualizar y se va a poder reflejar ese cambio, ¿no? En este caso le vamos a actualizar y vamos a ver que nos salió una cinta verde que nos indica que todo fue un éxito. Y si nosotros, bueno, ya para que se aplique el cambio, tenemos que cerrar nuevamente la ventana, ¿no? Porque ahorita como está abierta, no se refleja el cambio de la asignación de la búsqueda formateada, se ve reflejado hasta el siguiente inicio del campo, ¿no? Aquí podemos ver que ya tiene una lupita asignada. Esta lupa nos indica de que tiene una búsqueda formateada dentro del sistema. Si ustedes, bueno, si nosotros no lo hubiéramos colocado la opción de que se actualizara automáticamente, cada vez de que ustedes entran y cargan la información aquí de su cliente, tendrían que presionar este botón para que buscara la información. Por eso les comentaba que esta parte es práctica, la parte de la actualización automática, porque así pueden evitar hasta cierto grado los errores de dedo, ¿no? De que lo dejan aquí predefinido con uno, pero después tuvieron que cambiar el socio de negocio si ya no le corresponde esta información y se les olvida presionar el botoncito de la lupa y pues ya se quedó con la información de otro socio de negocio. Entonces, de esta forma pueden evitar este tipo de errores. En este caso, vamos a buscar uno de estos clientes. Por ejemplo, no tiene nada guardado dentro del campo definido por el usuario de método de pago, pero sí tiene algo del correo, que es la otra consulta que les comenté hace ratito. Y si yo, por ejemplo, lo pongo aquí en la de test 2, que es la que hicimos la modificación, si se dan cuenta, aquí en correo ya lo cambió, pero también me metió el método de pago. Y si, por ejemplo, yo agarro y voy a meterle el método de pago aquí, ¿no? Ahorita está en Pueblo, vamos a poner BPD, ¿no? Vamos a actualizar. Y mi correo test, ¿no? Si yo necesito volver a cambiar por error, en automático me cambia el campo, ¿no? Sin necesidad de yo estar entrando aquí, seleccionando este botoncito para que actualice, ¿no? Sino que directamente lo hace el sistema cuando tú actualizas el campo de clientes. Ya te carga la información que ya está predefinida. Entonces con esto pues ya tenemos la parte de las búsquedas formateadas, así es como ustedes pueden asignar una búsqueda específica y que ustedes también puedan indicarle al sistema si quieren de que se actualice dependiendo de algunos campos. Algunas personas lo pueden ocupar,
para que cuando ellos meten comentarios aquí, en automático se cargue información en los campos definidos por el usuario, o se puede ocupar, como ahorita les mostré, para cargar información de los datos maestros de los clientes, se cargue automáticamente en campos específicos. Cuando ustedes tienen información de que dicen que esta va a ser predefinida, pero también la quieren visualizar dentro de las facturas y documentos de marketing, entonces esta sería una opción viable para poder realizar esta actividad. Ok, vamos a darle que no. Como les comenté, esta parte es la que tiene una mayor modificación con respecto al proceso que se tiene que realizar dentro de HANA. En HANA, ahorita lo vamos a ver en el pequeño video que preparé, hay una diferencia entre estos comandos. El comando que es el con el que busca el campo con el cual estamos trabajando. Aquí en el SAP, pues ustedes pueden colocar cualquier campo. Por ejemplo, nada más lo único que necesitan es estas tres variables, la localización, bueno, el ítem, la variable y el panel, ¿no? Entonces eso pues lo tienen que ir checando dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de los campos, dentro del documento. Y obviamente pues esa información es visible cuando ustedes activan el check de información de sistemas. Por ejemplo, si lo quieren buscar por el nombre, entonces sería el ítem 54.1.0, ¿no? O si lo quieren buscar, hacer su búsqueda sobre el DocDate, bueno, la fecha de contabilidad, pues tendría que ser el ítem 10, variable 1.0, ¿no? Entonces, esa es como la única variación. Para HANA sí se tiene que meter un comando distinto, que de hecho ahorita lo vamos a ver en el video, para que se entienda un poquito mejor cuál es la diferencia entre uno y otro. Ok, esto es para la parte de las búsquedas formateadas. Ahora bien, ya para la parte de las consultas, se pueden generar consultas sencillas o complicadas dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Ah, vamos a abrir nuestra generador de consultas. Ok, igualmente, pues es en base a lo que ustedes requieran. Por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez con la OINB. INB. Le damos nuestro tabulador de confianza. Por ejemplo, voy a necesitar que me traiga el número y necesito que me traiga de quién es quién es el cliente de este documento y que me traiga la fecha, ¿no? Después vamos a, bueno, como va a ser una búsqueda muy sencilla, pues vamos a dejarlo solamente en la tabla, no vamos a hacer tablas combinadas en este caso porque es algo muy sencillito y luego es algo que ustedes llegan a solicitar, ¿no? Y después vamos a indicarle, por ejemplo, le voy a indicar de que me traiga la información cuando, bueno, e igual, que coincida, y aquí es donde viene lo importante. Este comando que se está colocando es con el que SAP identifica de que esta va a ser una variable que ustedes van a ingresar. Es decir, con esto el sistema determina de que para ejecutar toda esta consulta y traer todos estos resultados, el usuario va a meter una información. ¿Qué información? Es una información relacionada a este campo. O sea, si es información numérica, entonces este campo va a aceptar números. Si es este, ¿cómo se llama? Un dato de fechas, entonces va a esperar fechas, ¿no? Si es un campo de texto, pues va a esperar que tú escribas alguna descripción y sobre eso va a realizar la búsqueda. Entonces, por ejemplo, con esta pequeña variable, nosotros le vamos a indicar, ¿sabes qué? Vas a traerme el documento, esta información, cuando tengas este documento. Entonces, si le damos aquí buscar, entonces podemos ver que tenemos la ventana donde tenemos nuestra variable, que es la que está esperando que entre, y sobre qué es lo que va a buscar, sobre números de documentos. Por default te puede mostrar la lista de los registros que tiene. Por ejemplo, aquí te dice números de documentos, del 1 a 5 tengo creado en esta base, ¿no? Y el número de registros. Entonces aquí, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Necesito la información del 4, le pongo 4, le doy OK, y en automático me trae la información que yo le indiqué, en el orden que yo le indiqué,
Y podemos visualizar aquí, por ejemplo, le dije que me trajera el número del documento, le indiqué que me trajera el código del cliente, también le indiqué que me trajera su nombre y cuándo se generó el documento, ¿no? Hay algunas consultas un poco más complejas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que hice con anterioridad para que puedan ver otra aplicación de este tipo de consultas. En este caso, en la parte de condiciones, vamos a iniciar un poquito. Estas condiciones son como, por ejemplo, el igual, pues es como una ayuda rápida, ¿no? Por ejemplo, igual que, menor que, igual, menor, que no sean iguales. Y en este caso, los demás, los que parten de este punto hacia abajo, ya vienen al lenguaje que ocupas SQL, digo, que maneja SAP. Yo como recomendación, yo les indicaría que en lugar de ocupar estos, mejor ocupen directamente los comandos de SQL, si te los puede aceptar el sistema. Igualmente los comandos de HANA también te los aceptan, obviamente respetando la sintaxis que nos indica el código de programación. Entonces, esa es como una pequeña guía de las condiciones que puedes aplicar dentro de los dondes o igual en la parte superior. Y obviamente también podemos ver la lista de cuántas variables tú puedes meter. Puedes generar una consulta de que haga 19 validaciones para regresarte información. Obviamente no es muy complejo para hacer a alguien que ocupe 19 variables para regresar un resultado. Entonces, eso es como el límite que tienes para ocuparlas. Por lo general, pues siempre se empieza desde cero, después el uno, así hasta llegar a la cantidad deseada. En este caso vamos a minimizarlo. Y el paso, bueno, después de ejecutarlo, vamos a ver el 2, también tenemos la opción para guardarlo. En este caso vamos a hacer vamos a guardarlo. Igualmente ahorita ya no voy a crear otra nueva. Y vamos a guardarlo aquí donde yo tengo otra consulta ya generada, que es la que les quiero mostrar, donde vamos a ponerle búsqueda de documentos, ¿no? Y le vamos a dar guardar. Ya con esto la consulta guardada, ya no hay que volver a entrar aquí para escribir todo este código de nuevo porque ya lo vamos a tener en el Query Manager. Así cierto, hay que actualizar aquí. Vamos a cerrarlo y vamos a entrar. Bueno, también otra ruta para entrar a Query Manager es a través de este botón que está al lado de las parametrizaciones de formulario. Pueden darle aquí para abrir el Query Manager y poder acceder a los queries que ya tengan almacenados. En este caso, como pueden ver, ya directamente lo puedo ejecutar con doble clic, hacer mi búsqueda y me va a traer mis resultados, ¿no? Y otra función que les comentaba es de que pueden ocupar para búsquedas un poco más complejas. Por ejemplo, esta búsqueda es para traer documentos dentro de un periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, necesito que me traiga los del 25, del 24 al 25, ¿no? En caso le doy a guardar y ya me trae los documentos que están dentro de este periodo. Como les comenté, pues aquí pueden ocupar múltiples variables. Por ejemplo, en este ejemplo, yo lo que hice es de que le pedí que me trajeran información cuando la fecha de contabilización esté entre el periodo que indiquemos aquí y el periodo de acá. Obviamente, pues esa es la variable 1 que va a ser el menor y la variable 2 que va a ser el límite, ¿no? Entonces, lo que hace esta consulta es traerme la información que está dentro de entre dos periodos de fechas. Como les comentaba aquí, pues el único cambio que existiría con HANA, pues sería cómo se ocupa el comando, ¿no? Porque en teoría, bueno, más bien prácticamente se ocupa la misma variable, también se asigna el código de esta manera. Es decir, si por ejemplo tú copiaras este código en HANA, nada más se tendría que hacer unas pequeñas modificaciones en la parte de cómo se declara el nombre, ya que en HANA se hace este, con con comillas dobles en el nombre de la base. De ahí en fuera todo lo demás exactamente igual y con eso funcionaría este código. También se podría ocupar directamente dentro de HANA, sin hacer una mayor modificación. Nada más lo único que cambiaría sería esta forma como se declaran los nombres, ¿no?
Y esto es por la parte de cómo generar, ahora sí que los consultas dentro de SAP. Como les comenté, estas consultas que tú generas a partir del generador, en automático, las puedes guardar y las puedes seguir ejecutando las veces que tú las requieras. Y para esta parte, pues no se requiere mucho conocimiento del programador, sí es un poco un nivel intermedio bajo, ya que si necesitas como buscar las tablas, como ya ahorita les mostré, que se pueden visualizar desde la opción de la información del sistema. Pueden visualizar el nombre del campo y poderlo buscar y asignarlo de manera sencilla. Y igualmente, pues ya las variables, pues son variables muy sencillas de aplicar y no tienen mucha complejidad. Directamente te va a pedir la información en base al campo que estés buscando. Entonces ahí no hay forma de que puedas equivocarte porque si te estoy diciendo fechas, entonces el sistema solamente te va a permitir ingresar fechas. Y bueno, ya una vez de que vimos esta parte de este, SQL, vamos a ver el ejemplo de la diferencia que tenemos con HANA para la parte de las búsquedas formateadas, ya que la parte de las consultas normales, esa no hay mayor inconveniente, ya que son prácticamente lo mismo. En este caso, pues igual dentro de HANA, podemos abrir nuestro generador de consultas y pues ahí igualmente necesitamos conocer el nombre de la tabla, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo. En esta información, si lo dejamos en blanco, nos va a traer absolutamente todo lo que está dentro de SAP. Para este ejemplo, yo lo estoy trayendo de un campo definido por el usuario, también se puede hacer. Y vamos a traer la información de ahí, ¿no? Igualmente, como si se dan cuenta, para SQL, el nombre de la tabla estaba entre corchetes. En este caso, tienen que estar entre comillas dobles para que así el sistema lo reconozca. Esa es una parte de la sintaxis que maneja HANA, pero de ahí en fuera no hay mucha diferencia. Para la parte de la búsqueda, tenemos que hacer el mismo principio. Primero se tiene que colocar el signo de pesos, después los dos corchetes y aquí viene la diferencia. Tenemos que buscar la tabla donde vamos a sacar la información. En este caso le vamos a decir de que la tabla va a ser de la OINB. Le ponemos un punto. Después le indicamos el campo que vamos a rastrear, que es donde le vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito que me traiga la información. Y después otro punto y indicar el 0, que es con el que le vamos a indicar de que nos va a traer la información de manera, cuando se llene ese campo de manera del interfaz, por así decirlo. Entonces, como pasó igual en SQL, pues obviamente lo ejecutamos para guardarlo. Nos va a mandar un error porque esa sintaxis tampoco es válida para HANA. Vamos a buscar nuestra búsqueda, bueno, vamos a guardar nuestra búsqueda formateada. Igualmente, si necesitan crear una categoría, es exactamente igual, no hay ningún tipo de cambio. Ya una vez de que ya está guardado, igual vamos a asignarlo a lo que es un campo definido por el usuario, ¿no? En este caso, nada más para que vean que ahorita no está llenado ningún tipo de información y podemos visualizar ahí dentro del socio de negocios el campo que estamos mapeando, que en este caso va a ser el EWX, es lo que necesitamos traer de información. Vale, entonces para la parte de la asignación de la búsqueda formateada, pues va a ser igual. Por ejemplo, en este caso voy a ocupar ese campo que dice UDF-UID. Y de la misma manera, exactamente como se mostró hace ratito, se ocupan los mismos comandos y le vamos a dar valores determinados, ¿no? Igualmente podemos, hacemos la asignación, es el mismo proceso que ahorita vimos. La única diferencia, como les comentaba, es directamente sobre la variable dinámica, que en este caso es
campo de usuario ya no se pone por las coordenadas, por así decirlo, sino ahora se pone a partir de la tabla el campo y el punto cero para indicarle de que va a esperar información. Bueno, más bien va a rastrear la información cuando esté en esa posición, ¿no? Obviamente, como les comenté, hay que cerrar el documento para, bueno, la ventanita para que se refresque y ya esté asignado. Y de igual manera, pues ya se abre, ya lo podemos visualizar que tiene la lupita. Y con esto, pues ya, una vez de que nosotros seleccionamos nuestro socio de negocios, en automático nos hace la búsqueda y nos trae la información. ¿Vale? Entonces, como tal, la única diferencia primordial, por así decirlo, para la creación de de una búsqueda formateada para HANA es la parte de cómo se asigna la variable que va a checar. En SQL nosotros tenemos que poner la coordenada, por así decirlo, que es, por ejemplo, 4.1.0. Y en HANA tenemos que poner la tabla de donde vamos a buscar la información, que en este caso sería la OINV para el ejemplo que acabamos de ver. Punto. Después le tenemos que indicar el campo que va a revisar, que en este caso sería el de CarCode, que es nuestro detonante para buscar la información dentro de los datos maestros. Punto. Y después indicarle de que va a esperar información cuando esté llenando ese campo, que en este caso sería 0. Y con eso se cierran los corchetes y de igual manera, con el signo de pesos al principio le estamos indicando de que va a esperar un valor de un campo específico y con esto le estamos indicando qué campo es el que va a tomar esa información. Como pudieron observar, después de eso el proceso es prácticamente el mismo, se hacen los mismos pasos para asignar la búsqueda formatea, ya de ahí ya no hay más diferencias. Ya en la parte de la codificación, pues sí sería nada más respetar la sintaxis que nos indica HANA para generar nuestras consultas, obviamente respetar mayúsculas, minúsculas, los nombres de los campos no van a ir entre corchetes, sino van a ir entre comillas dobles, esa es como las únicas diferencias principales. De ahí en fuera la sintaxis y el modelo con el que trabaja el generador de consultas es similar, bueno, es igual, solamente que se ajusta dependiendo si el motor es HANA o SQL, ¿no? Y con eso pues ya vimos los dos ejemplos de tanto en HANA como en SQL para la generación de consultas y las búsquedas formateadas igualmente cómo se asignan, ¿no? El último punto que vamos ya a tratar sería las creaciones de los Transaction Notification. El Transaction Notification es una de las herramientas más importantes que ustedes pueden emplear para una personalización de una base de datos, porque en ella es donde ustedes pueden establecer los bloqueos de antes o después de crear documentos. Es decir, aquí es donde ustedes pueden configurar si forzosamente sus empleados tienen que llenar un campo en específico cuando generan facturas. Desde aquí pueden generar esa restricción de indicarle, ¿sabes qué? Si no llenas este campo, el sistema no te va a dejar o crear el documento, te va a mandar una franja roja donde diga, ¿sabes qué? Necesitas llenar el campo. O cuando tú modifiques el campo, bueno, modificas el documento que ya esté creado, validar de que, por ejemplo, tenga que seguir lleno el campo, ¿no? Por ejemplo, y así les va a salir otra vez el error para que no les permita hacer ninguna modificación o ninguna creación de documentos si no cumple con las restricciones que ustedes están, procurando, ¿no? Para esta parte del Transaction Notification sí se requiere un conocimiento un poco más alto sobre manejo de SQL, ya que el Transaction se maneja a través de comando if. Y obviamente, pues se tienen que realizar múltiples consultas dependiendo de la información o la complejidad de los cálculos que necesites hacer para hacer ciertas restricciones. En este caso, para SQL, ustedes pueden encontrar su Transaction Notification en la parte de, bueno, abren su base de datos, en la parte de Programmability, en Store Procedures,
Ahí pueden hacer un filtro buscando transaction o notification y van a encontrar este documento que se llama SBO, SP Transaction Notification. Cuando está por default en el sistema, no te trae ningún tipo de código cargado. Esto tiene que estar siempre de esta forma. Bueno, obviamente la parte de que no pueden modificar lo que ahorita estamos viendo, porque este también es el que se encarga de mandar los errores nativos de SAP. En caso de que haya un problema que SAP tenga, aquí es donde se genera esas alertitas que pueden ver luego en la parte inferior. Entonces, pues se tiene que dejar la estructura como está nativamente, que sería esto, y solamente ustedes van a poner código a partir de la línea donde se agregue usted su código aquí. Esa es como la indicación de SAP, no nos diga, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no me toques lo que ahorita viene por default. Y si quieres meter códigos adicionales tú, pues lo tienes que hacer a partir de esta posición, ¿no? Estas variables de la parte superior son importantes porque es con la que nosotros vamos a navegar para hacer nuestras consultas. En este caso tenemos el object type, que es el que estamos indicando qué tipo de documento es el que se va a ver afectado. Por ejemplo, las facturas, el object type es el número 13. El, ¿Cómo se llama? Por ejemplo, las notas de créditos es el 14, los pagos recibidos es el 24, por ejemplo, las facturas de anticipo a nivel SAP también es el 13, etcétera, ¿no? ¿Cómo pueden ver esta información? Es bueno, eso ahorita se los muestro para que puedan más o menos saber qué tablas manejan, qué tipo de información, ¿no? Qué tipo de objeto es el que manejan. Una vez más, pues ya tenemos el tipo de transacción, que en este caso los dos principales que vamos a manejar serían el A y el U, que es el A para añadir y el U para actualizar. Esos son los dos principales que se ocupan cuando ustedes requieren realizar un bueno, un código del transaction notification para poder generar bloqueos dentro de su sistema, porque ustedes están esperando o lo voy a crear, pero necesito que me llene los campos en específico, o me voy a esperar que ya lo haya creado, pero cada vez que modifiquen, que llenen cierto campo, ¿no? Y obviamente, pues los últimos valores que están en la parte inferior es la parte del error, o sea, el mensaje de error, si no sé si han visto de que algunos errores te dicen el error 300 y después viene la descripción. Entonces aquí en la parte de error normal es el número que se va a asignar al error y el mensaje de error es el que te va a indicar el tipo de error que está presentando. En este caso podemos ver aquí un pequeño ejemplo de un pequeño transaction notification, un pequeño código, el cual está buscando en el Object type 13 y que sea una transacción de creación o de actualización, para poder determinar si este campo, que es, por ejemplo, un campo definido por el usuario que es U-DF-ID, esté vacío. Si está vacío, en automático te va a mandar un error. En este caso estoy buscando si es nulo o si el campo es con espacio, bueno, si es como un espacio de carácter. En automático voy a hacer que me regrese el error 30,000 y cacho. Y el mensaje de error va a ser que el campo no puede estar vacío, ¿no? Ese es el error que nos va a regresar, nos va a indicar, ¿sabes qué? No vas a poder hacer ninguna transacción, no vas a poder ni crear el documento, o si ya está creado, ni modificarlo hasta que me llenes el campo. Aquí, pues, obviamente pueden especificar, ¿no? El campo UID está vacío. ¿Y cómo podemos observarlo? Es como les comentaba, por ejemplo, entramos en nuestra factura, la vamos a crear o actualizar todo bien y se nos olvida llenar el campo. Entonces, cuando le damos a actualizar, en automático nos va a salir el error y nos va a decir, ¿sabes qué? No lo puedes actualizar o no lo puedes cancelar. ¿Por qué? Porque está vacío el campo. Entonces, pues ya
no te voy a permitir crearlo ni modificarlo hasta que tú cumplas mis condiciones y ya con eso puedes proceder ahora sí que a modificarlo o a crearlo una vez de que ya esté todo cubierto, ¿no? En este caso, pues obviamente también tenemos una diferencia mucho más grande entre SAP en Windows, bueno, en SQL y en la parte de HANA, porque sí son distintas operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, vámonos ahora a nuestra base de datos. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo que ya tengo preparado, que es el que vimos. En este caso, vámonos a ir al Transaction Notification. Igualmente, se le da a modificar. Así es como podemos entrar nosotros para hacer las modificaciones. En este caso, vamos a trabajar sobre Voy a quitar esta parte que sale sobrando. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos que buscar primero el tipo, porque aquí no hay una forma para decir, ¿sabes qué? Este es el... No hay no creo que tú puedas decir, pon facturas aquí y con eso te buscas las facturas y sobre eso trabaja. No, esto lo tiene que hacer sobre el object type. ¿Cómo identificamos cuál pertenece? Se puede hacer a través de una consulta sencilla, por ejemplo, un select. Select, así es, por ejemplo, OINB. Voy a tener mis registros de la OINB, pero... bien, OINB. Pero aquí en la parte principal voy a poner coma y vamos a poner que me traiga el object type, ¿no? En este caso, vamos a hacer que me traiga el object type de la tabla OINB. Entonces, todos los documentos que se generen en facturas, que es la OINB, van a tener el código 13. Por ejemplo, si nos vamos para las notas de crédito, es ORIN. Entonces, el object type, bueno, aquí no tengo generado a unas. Pero aquí tiene que ser 14. Este es como pueden como ir checando. Si ustedes ya tienen algunos registros, se puede ir almacenando aquí. Igualmente, dentro de la documentación que se enumera, pues vienen listas donde te dice el número 14 es para notas, el número 24 es para pagos, el número 1500 es para traslados, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como una forma de saberlo si ya tienen registros, pues ya se van registrando aquí y los pueden visualizar el object type. Y si no, pues se puede revisar la lista de SAP, ¿no? Donde te indica cuáles son los números de object type dependiendo del tipo de documento. Y así es como el sistema detecta, por ejemplo, este está diseñado específicamente para la parte de facturas de deudor. Después viene una condicional AND para que se tienen que cumplir las dos condiciones para que funcione este sistema. Y después el transaction type, o sea, el tipo de transacción. En este caso le estoy diciendo de que me va a buscar cuando sea una creación o cuando sea una modificación. Es decir, cuando yo voy a crear una factura de deudor y voy a crearla, por ejemplo, que cumpla la condición A, entonces va a empezar este begin y me va a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar, ¿no? Con otro if, donde le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que me cheques si el campo que está aquí, este campo que está dentro de la tabla OINB, que corresponde a este doc entry, esta variable es donde se contiene la información temporal de toda de SAP. Bueno, o sea, el doc entry como temporal de antes de que se genere el documento ya finalmente. Entonces, esta información que está trayendo aquí es de lo que se está a punto de generar para que ya se registre dentro de la tabla OINB. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Necesito que me vayas cómo se va a crear. Y si la información que va a mandar a crear este campo está vacío, pues es el is null. O que no cumpla o puede cumplir la segunda condición de que el campo tenga un valor de espacio. Entonces lo que vas a hacer es que si se cumple una o las dos condiciones, en automático vas a asignarle en la variable del error, le vas a asignar el número
que es el numerito que aparece, por ejemplo, le pueden poner error 1, error menos 100, error 200, etcétera, ¿no? Y después le vas a asignar el mensaje. Aquí es donde tú le vas a decir, ¿sabes qué? El campo no puede estar vacío, o poner el campo y ya puedes poner el nombrecito, ¿no? Entonces, el campo, para que tu usuario sepa cuál es el campo que no llenó. El campo no puede estar vacío, etcétera. Este tipo de consulta se puede ir repitiendo escalonadamente. O sea, por ejemplo, puedes copiar esta y pegarlo acá abajo. Nada más me pongo mi if. Y, por ejemplo, aquí en lugar de que revise por ejemplo, que revise mi campo que acabo de crear, ¿no? El de M pago. Es importante que tiene que estar creado el campo para que funcione, ¿no? Entonces pueden incluso hasta tomar un mismo molde de campos que ya habían creado para poder validar la información, ¿no? De que no esté vacío o que pueda contener una información distinta, ¿no? Ok, por ejemplo, pueden estar haciendo esto. Por ejemplo, aquí indicar de que el campo correo no puede estar vacío, ¿no? Entonces pueden ir variando ustedes aquí ya, ¿cómo se podría decir? Ya las opciones como ustedes generen su bloqueo, ya va en función a sus requerimientos que necesiten para poder generar un código especializado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden hacer un código donde le dices, ¿sabes qué? Este campo se puede llenar de cualquier cosa exceptuando esta información, ¿no? Entonces lo que hace es de que regresa la información del campo y lo compara con el campo bloqueado y te dice, ¿sabes qué? No puedes regresar, no puedes crear el documento, modificarlo si este campo tiene este valor y ya lo tienes que modificar, ¿no? Esto ya es muy variable dependiendo de lo que se requiera a nivel programación. Bueno, lo que requieras a nivel de bloqueo, pues aquí es donde se tiene que generar ese código, ¿no? Eso ya es, como les comentaba, ya aparte sí es un poco más necesario que el que realice estas transacciones tenga una mayor experiencia en la parte de generación. ¿Por qué? Porque si tú generas mal este código, o sea, si tú lo generas mal y te genera un error, por ejemplo, de que aquí estoy pidiendo que me regrese un campo de esta tabla, pero al final esta tabla, este campo me regresa 1000 valores, 1000 líneas, por ejemplo, me va a generar un error de lógica, ¿no? Entonces el sistema en automático, cuando intente crear yo documentos dentro de facturas, me va a mandar un error interno, pero no va a saber cuál es el error interno porque hay un problema que alguna de estas consultas no se generó de manera correcta y pueda ocasionar de que detenga la operación de productivo. Por eso era muy importante que les comentaba al principio de que cuando ustedes generen estas consultas, lo ideal es primero generarlas en una base de pruebas para validar de que la consulta no vaya a generar ningún tipo de inconsistencia o problema a nivel base de datos. Es lo que les comentaba. Por ejemplo, si una de esas consultas estuviera mal hecha, en automático, por ejemplo, ya no vas a poder generar facturas porque te va a estar saliendo un error interno, ¿no? Y tú no vas a saber cuál es, entonces por lo general tienen que entrar aquí al transaction y eliminarlas o comentarlas para buscar ¿cómo se llama? Buscar cuál es el que está generando el error, ¿no? Ya una vez de que ustedes ya pueden, bueno, ya tienen su código generado, en este caso hay que darle ejecutar. Esto es obviamente ¿cómo se llama? Esto ya es para la parte de, este, es para la parte de, SQL para lejana, pues se tiene que guardar la información. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Ok, entonces en este caso, aquí tuve lo que lo copié todo. Es lo que lo comentaba aquí, por ejemplo,
depende mucho del tipo de información, porque por ejemplo aquí yo estoy trayendo el correo, pues es tipo text null, ¿no? Y le estoy mandando otro tipo de información. Entonces en este caso pues lo voy a dejar directamente que sea solamente la búsqueda cuando sea nulo el campo, ¿no? Que no tenga información, etcétera. Este campo pues ya lo tengo configurado para buscar búsquedas predeterminadas, ¿no? Entonces este campo pues no le afecta demasiado. Ya una vez de que está correcto el código, entonces nosotros podemos proceder a ya revisarlo dentro de SAP. En este caso podemos entrar aquí a SAP. ¿Dónde está mi SAP? Aquí está. Y por ejemplo, yo puedo hacer las restricciones directamente aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que necesito hacer es necesito modificar este archivo, ya está creado, ¿no? Pero este campo lo voy a vaciar, ¿no? Por accidente lo vacío. Entonces les voy a poner comentarios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahorita, cuando actualice, me sale el error en la parte inferior, me sale la letra, el campo UDF-UID no puede estar vacío. Entonces yo digo, ok, entonces sí tengo que meter información y le doy a actualizar y el sistema me lo deja de manera limpia. Esto también aplica para la creación. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a crear el usuario y vamos a meter un artículo, ¿no? 100 pesitos y vamos a meter la parte de las retenciones, toda esta parte, ¿no? Vamos a crearlo como si fuera un escenario y vamos a darle a agregar, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, yo dejé el campo vacío. Le damos que no vamos a meter retenciones y a todo, ¿no? En este caso, se dan cuenta, no me dejó crear el documento. ¿Por qué? Porque el campo se encuentra vacío, ¿no? Entonces, si ya le doy información, en teoría ya debería regresarme la información que yo requiero. Digo, me debería, generar ya el documento. Si se dan cuenta, ya ahorita ya lo generó, ya está el registro 6. Me regreso aquí y se generó sin ningún problema. Vale, entonces estas restricciones, por ejemplo, si la restricción regresa mal el resultado, pues lo que puede generar es que va a salir aquí en la parte inferior una franja roja, pero te va a decir error interno. Y ese problema, pues por lo general, pues ya no te deja ni crear ni modificar documentos dentro de facturas, por ejemplo, si ocurre dentro de los Object 13 o si ocurre de los 14, pues no te va a dejar crear ¿cómo se llama? No te va a dejar crear documentos, ¿no? Para notas de crédito en caso que la factura esté generada, ¿no? En estos casos, por lo general, esos errores también llegan a presentarse si, por ejemplo, el campo que están ocupando aquí, ustedes lo eliminan, ¿no? Pero no eliminan la consulta. Entonces llega a pasar de que aquí dejaron el código así como está, pero a nivel SAP borraron el campo, lo eliminaron. Entonces ahí es donde el sistema dice, ok, ya no tengo el campo, entonces, ¿qué hago? Pues como no existe, no tengo a quién buscar, entonces por ende, pues no puede funcionar. Por ejemplo, para borrar un campo, pues es en la parte de esos negocios, por ejemplo, vamos a ver, desplegamos la lista y por ejemplo, si quieren eliminar un campo, pues le dan aquí, lo tienen que seleccionar y le dan opción eliminar. Tomen en cuenta de que si lo eliminan y está dentro de alguna búsqueda formateada o está dentro de un transaction, les puede generar un error. Entonces, si van a eliminar campos, siempre se recomienda, antes que nada, revisar si existe, si se ocupa en una búsqueda formateada o en algún transaction para evitar ese tipo de errores de que no les deje trabajar porque ya no existe el campo que va a validar. ¿Vale? Y este es para la parte de SQL. Como le comentaba, para la parte de HANA, el funcionamiento es prácticamente el mismo, nada más de que aquí vas a entrar a su base de datos en HANA, van a entrar a la parte de procedures. Yo lo que hago es hacer un pequeño filtro con la palabra trans para buscar el transaction notification. De hecho, tiene el mismo nombre que tiene en el SQL,
Aquí la primera diferencia es que ustedes tienen que copiar desde la definición del store, lo tienen que copiar el create y pegarlo en una nueva pestaña de SQL y obviamente pues modificar el comando alter. Bueno, en lugar de create tienen que poner alter para modificarlo. En este caso, como pueden ver, el código sí es un tanto distinto a cómo se manejaba o se maneja con la parte de SQL. En este caso, por ejemplo, las variables se tienen que identificar como dos puntitos y después el nombre de la variable. Igual manera, pues maneja el object type y el transaction type. En este caso, pues no podemos simplificarlo, lo podemos poner así separado. Por ejemplo, lo que va a buscar es que si está en el transaction type en A, que es de añadir, o si está en la U, que es en modificar, y además cumple la condición de que es el object 13. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que yo, por ejemplo, para hacer un ejemplo parecido como el que ahorita hicimos, ahorita les mostré, le indiqué de que primero va a generar un valor, bueno, una variable que se llama valor, y lo que voy a hacer es que le voy a asignar lo que esté dentro de mi campus FDI 33M pago. Si está nulo, le va a asignar este valorcito, ¿no? Y obviamente, pues una vez de que regrese el resultado, lo voy a meter dentro de la variable que acabo de crear. Lo voy a sacar de mi tabla OINV, igualmente del doc entry, de la variable donde se almacena el doc entry temporal antes de la creación o de la modificación. Y después le voy a indicar a través de un if, donde si valor, que es el que acabamos de generar en esta parte, es igual a este valor que es mi identificador de nulo, entonces le voy a asignar a la variable error el código -100 en este caso y a la variable mensaje le voy a asignar la n espacio, bueno, sin espacios y con comillas sencillas, el nombre bueno, el mensaje que va a salir. Esto es lo que nos indica SAP para la parte de HANA, es más o menos la misma. Sí tiene una variación de estructura, pero igualmente se tiene que, como se comentaba, se tiene que hacer a partir de algún código, ¿no? Bueno, el código de HANA. Entonces, en esos casos se tiene que tener un conocimiento de HANA y se tiene que respetar la estructura que nos maneja para los casos de los if, las declaraciones de variables y para hacer las comparaciones, ¿no? Vamos a continuar con el video. En este caso, pues como les comenté, lo que hace es que busca si el campo M pago se encuentra vacío. Entonces lo que va a buscar es directamente, si está vacío, nos va a regresar el error de que se tiene que asignar un método de pago, ¿no? Ya una vez de que se modifica la creación, ya una vez de que se valida que todo esté bien, ya se puede ejecutar y con eso ya debe de aplicarse, ¿no? Igual manera, por ejemplo, ese documento no tiene método de pago, entonces yo si le doy a actualizar, bueno, si lo doy crear más bien, vamos a decirle, bueno, es la creación estándar, ¿no? Para la creación. Y en este caso, si se dan cuenta, en la parte inferior salió el código -100, que es el que yo le indiqué. Y ahí manda que no puede crearse porque no tiene un método de pago, ¿no? Y en caso de cuando son documentos que ya están creados, entonces el proceso es prácticamente el mismo. ¿Vale? Entonces, igualmente, si no está lleno, ya se tiene que, ¿cómo se llama? Se tiene que llenar para poder aplicar el cambio, ¿no? A nivel proceso es exactamente el mismo, lo único que cambia es el lenguaje de la programación, entonces tienen que tener un cierto parecido, por así decirlo. ¿Vale? Las restricciones ya para finalizar
Tenemos que dentro de las restricciones que se tienen para el Transaction Notification son muy parecidas a las que se tenían para el generar consultas, nada más que aquí se le agregan adicionales. No puedes hacer update, no puedes hacer delays, no puedes hacer drop, no puedes crear tablas, para eso tenemos el- la, la herramienta de creación de tablas, ni tampoco puedes alterar tablas. Entonces, estos comandos, sí son no son permitidos dentro de SAP, bueno, dentro del Transaction Notification, ya que estos pueden generar, alteraciones a nivel base de datos y pues pueden ocasionar varios problemas, ¿no? Entonces, estos comandos preferentemente nunca se deben ocupar. ¿Por qué? Porque si los ocupas y SAP se da cuenta, pues te pueden quitar la garantía sobre la base de datos y pues ya no te van a aceptar escalaciones, ¿no? Entonces, de preferencia, este tipo de comandos no hay que utilizarlos para nada dentro de las bases, productivas. En test podría ser, pero preferentemente mejor no, porque si se altera la estructura, entonces puede llegar a ocasionar problemas. Ok, para finalizar, pues aquí está la información de dónde se obtuvo, la parte de la parte relacionada con la generación este, de esta presentación, de dónde se obtuvo, que son los documentos de SAP, y tenemos un pequeño quick tip para la parte de la búsqueda formateadas, que es un poquito más rápido de explicar.